Bien, a ver, como ustedes están viendo en pantalla, esta es la aplicación para cuando yo hago las series de Fourier. Dice únicamente de voltaje, ¿no? Primero, el número de puntos de la serie de Fourier determina una frecuencia de muestreo, la frecuencia general. La serie de Fourier es simétrica, así que se toma la mitad, o sea, se tiene puesto, perdón, aquí no está bien esta palabra. Se elimina la mitad de la onda. Tomamos el espectro de potencia, construimos nuestro vector de frecuencias y generamos los plots con los títulos. ¿Listo? Ahora, esta es la función para yo sacar, en función de esto yo tengo el espectro de potencia y puedo hacer mi análisis THD. O si no, puedo también usar el siguiente análisis en el que yo determino a través de este punto, voy a determinar, digo que quiero THD de voltaje, con una función fs y con un número de armónicos determinados. Como esta función de THD me da en decibeles, lo que hago yo es pasar a porcentaje y nuevamente voy a tener la tabla de los valores de las variables, la frecuencia y la potencia de cada frecuencia, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos maneras. Ahora, me decía que tiene inconveniente con el segundo ejercicio. Con el último punto, pues, donde yo les doy los datos. Esos datos están tomados en un archivo Excel que es comma separated value, es decir, están archivos separados por coma, ¿verdad? ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo cargar aquí con el read CSV o puedo cargar directamente, que es lo que yo hice, me pareció más fácil. Yo digo, muy bien, mi dato es este de aquí, yo le puse como datos. ¿Sí? Entonces, todo esto es dato, ¿sí? Como yo tengo ahí con comas, y aquí me está tomando como punto, este valor de aquí, MATLAB me está tomando como 160,000, ¿sí ven? Por eso dice a las 7. Entonces, yo no necesito tanto. ¿Perdón? Solo se está viendo la pantalla de MATLAB. Ay, perdón, ya les coloco toda la pantalla de compartir para que se pueda ver. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, yo solo abrí mi archivo Excel aquí en MATLAB. Entonces, yo digo, muy bien, yo quiero esta columna. No quiero una tabla yo. A mí se me hace, puedo tomar todos estos valores de aquí y le genero una tabla, pero después tengo que estarse sacando por columnas. Entonces, mejor genero una columna. Digo que quiero un vector columna y quiero este valor hasta el valor del final, que es en la columna 11,252. Entonces digo, muy bien, quiero el rango de D3 hasta de 11,252. Con ese rango le pongo importar. Bueno, ya no voy a importar ahorita porque yo ya hice. Entonces ahí me va dando todo el rango que yo quiero tomar. Y así voy haciendo en todas las columnas. Uy. A ver, se cerró. Listo. Entonces, yo tengo aquí, yo lo dejé con los nombres con los que estaban. Estaba canal 1, canal 2 y source. Source era el tiempo, canal 1 era voltaje y canal 2 corriente. Ahora, si yo me voy aquí, ¿por qué tengo este valor tan grande? Porque, por lo general, nosotros para medir voltaje con nuestras ondas hay que amplificarle las ondas, ¿verdad? Tenemos un multiplicador de las ondas. Entonces, por eso es que me da un voltaje tan alto, pero yo no puedo tener este voltaje. Yo estoy trabajando con un foco que coloco a la red eléctrica. Entonces, esto máximo es 160. Entonces, lo que tengo que hacer es adecuar este valor. Digo, muy bien, le divido para 100,000, creo que dividí, sí, y la parte del tiempo también tengo que dividir porque verán. Déjenme comentar esto para indicarles cómo me queda en caso de que yo no divida. Pongamos aquí únicamente, bueno, pongamos solo 20. Es igual al canal 1. Vamos para que no se visualice. Y ponemos aquí que T source.
Si yo doy a correr aquí, cuando yo grafico, miren, la corriente está normal, pero el voltaje, miren, tengo 2 por 10 a la 7, y miren el tiempo, por 10 a la No se 9. está mostrando, Inge, disculpe. Eso muestra, pero le estoy compartiendo toda la pantalla, qué raro. A ver, corramos nuevamente el circuito. No, este no es. Esta es la corriente. Miren el tiempo también, 2 por 10 a la 9. Yo no puedo tener un tiempo tan alto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿no? Entonces, yo lo que hago con esto es solamente adecuar mi señal. Entonces, adecuando. Ahí tengo la señal, ¿sí? Llega casi 200 y tengo un tiempo de menos 2.5 a 2.5. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí sí, yo vi mucho mejor aplicar directamente el THD. Pero aquí no es parte. Entonces digo, muy bien, mi R va a ser el THD de mi señal. Ahora yo sé que este valor es en decibeles, me sale menos 5.77 decibeles, y en porcentaje es 51.42%. Si yo quiero el THD de la corriente, pues lo que hago es el THD de I, y vamos a correr. Tengo menos 2.709 decibeles, y el porcentaje es 68.6205%. ¿Listo? Así puedo hacer. ¿Qué otra manera puedo aplicar? Puedo aplicar todo lo que yo apliqué aquí. Es decir, saco Fourier a los mismos datos, porque ¿qué es lo que hace MATLAB? MATLAB le tienen eso, es una matriz de puntos, es una matriz de datos lo que tengo. O sea, aquí directamente puedo aplicar Fourier sobre estos datos sin necesidad de que sea una ecuación. Y obtengo también los datos del THD en función del análisis de densidad espectral. Preguntas. Es que usted tiene que analizar sus datos. ¿Cómo están los datos que usted obtiene? Le analiza y ahí ve cómo dejarle adecuado. Es que yo no puedo tener un voltaje tan alto si estoy utilizando un foco LED. Tengo que conectar en la red eléctrica. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Por favor, terminamos esta parte. Terminamos de revisar el análisis con los datos del THD y me envían hasta mañana, ¿no? Hasta mañana a mediodía pueden enviarme. Me envían así mismo por correo la práctica en parejas. ¿Listo? Listo, A ver. muchísimas gracias. Ya, no hay problema. A ver, vamos a empezar entonces la práctica para hoy. Nos vamos nosotros ya hoy a adentrar un poquito en lo que es la electrónica de potencia. La electrónica de potencia son las aplicaciones de la electrónica de estado sólido para el control y conversión de energía eléctrica. ¿En qué se basa en la electrónica de potencia? Nosotros en la electrónica de corriente continua, o bueno, en corriente técnica, pero en electrónica de baja potencia, electrónica analógica que ustedes vieron, siempre podríamos utilizar los circuitos semiconductores en conmutación o para amplificación, ¿verdad? Nosotros podemos amplificar con un transistor, nosotros podemos amplificar con un amplificador operacional. Esos elementos se usan no solo en conmutación, sino como amplificador. En electrónica de potencia, nosotros trabajamos con elementos parecidos o que tienen la misma base de funcionamiento en la electrónica analógica, pero ya los usamos solamente como dispositivos de conmutación. Es decir, aquí ya no tenemos el transistor como amplificador, sino ya lo utilizamos en aplicaciones de conmutación. Entonces, la electrónica de potencia se basa en la conmutación de los dispositivos semiconductores.
uno de los principales dispositivos o de los primeros que se estudian, no solo a nivel de electrónica de potencia, sino también de electrónica analógica, son los diodos de potencia. Estos diodos de potencia están basados en una aleación de silicio monocristalizado de alta pureza. Es un dispositivo de unión PN con dos terminales. Igual que el diodo normal que veíamos hasta ahora, ¿no? Eran uniones PN que tenían únicamente dos terminales. Y teníamos dos configuraciones, ¿verdad? Para ese tipo de diodo. O teníamos en conducción o era nuestro diodo en conducción o no conducción, ¿verdad? O conduce o no conduce. Tenemos dos uniones. Cuando el potencial es positivo respecto al cátodo, está en polarización directa y en la polarización directa va a presentar una caída de tensión que se da en este diodo y que es muy pequeña. ¿De cuánto es la caída de tensión en el diodo cuando está en polarización directa? 0,7. 0,7 voltios. Si es de silicio. Entonces va a depender esta pequeña caída de tensión de la manufactura, del equipo, de con qué está desarrollado y de la temperatura a la que estemos en la unión, ¿no? Porque recuerden que el diodo era susceptible a la temperatura. Si se calentaba, nuestra curva característica se movía a la derecha o izquierda dependiendo de cómo está la temperatura en el equipo. La polarización inversa, en cambio, siempre pasa una pequeña corriente inversa que estaba en micro o miliamperios. Entonces, ¿qué crece a medida que aumenta el voltaje hasta el momento de llegar a la tensión de avalancha? Recuerden que teníamos la tensión de ruptura, la tensión Zener, tensión de avalancha, en la que se rompen esta parte de no conducción en nuestros dispositivos y se tiene una tensión en avalancha, una corriente, perdón, en esa tensión se tiene una corriente que se dispara pero en forma negativa, ¿no? Y si no, en conducción en polarización inversa, pues siempre vamos a tener una corriente muy pequeña en micro o miliamperios. Entonces, como ven hasta aquí, estos diodos de potencia tienen las mismas características de un diodo que nosotros analizamos en electrónica analógica. Veamos la curva característica. Entonces, la curva característica del diodo de potencia está determinada por el voltaje versus corriente. Y se representa por la ecuación de la corriente del diodo, en la que IS es la corriente de ruptura, M es igual al voltaje del diodo, por N y por Vt, que es el voltaje en función de la temperatura, ¿no? La variación de voltaje en función de la temperatura. ¿No? Entonces, igual que en la parte de analógica, vamos a tener nuestra curva característica, cuando tengo polarización directa conduce y polarización inversa no conduce, hasta que llega a este voltaje que se conoce como voltaje de ruptura. Voltaje de ruptura. Listo. Continuamos. A ver. En la electrónica de potencia, nosotros tenemos varios tipos de diodos. Tenemos los diodos de propósito general, cuyo tiempo de recuperación inversa es bastante grande, son 25 microsegundos, y se utilizan por lo general para aplicaciones de baja velocidad. Justamente por esto, ¿no? Porque la recuperación del diodo o el tiempo en el que conduce el diodo, que llega a la conducción o no conducción del diodo, es un tiempo muy grande para aplicaciones, a pesar de que son 25 microsegundos, ¿no? Es muy grande para aplicaciones donde se requiere alta velocidad. Entonces, cuando ustedes sepan que la velocidad no es una característica fundamental en su aplicación, pues se puede utilizar los diodos de propósito general. Diodos de recuperación rápida, que tienen un tiempo menor a 5 microsegundos, y se utilizan por lo general cuando estamos trabajando con circuitos convertidores de CD a CD o de CD a CA, en los que la velocidad en la que se da la conmutación es una importancia crítica. Ya vamos a ver más adelante que estos convertidores, ¿por qué es crítico esto de que tiene que tener una recuperación rápida? Y los diodos Schottky, que son una mezcla entre propósito general y recuperación rápida, que poseen características de los dos. Las aplicaciones más básicas de los diodos, rectificadores. Tanto en la parte como nosotros habíamos hecho estos rectificadores, recuerdan cuando hicimos una fuente, diseñamos una fuente
en electrónica analógica, pues de la misma manera nosotros tenemos los rectificadores en la electrónica de potencia. Ahora, como ustedes saben, al trabajar ya con redes de electrónica de potencia, podemos tener circuitos monofásicos o circuitos trifásicos. Y por ende vamos a tener rectificadores monofásicos o trifásicos. El rectificador monofásico puede ser de media onda o de onda completa, igual que manejábamos antes. Y el de media onda es una implementación muy simple. Usualmente se utiliza cuando se emplea un control de nivel de 2 rangos, es decir, cuando yo necesito solamente la parte positiva o solo la parte negativa de la onda, es decir, que mi motor, por ejemplo, gire solamente cuando venga la parte positiva, en la parte negativa no necesito que gire el motor. Entonces puedo hacer un control en el que solo necesite 2 rangos, ¿ya? No es un control muy preciso, pero tiene ciertas aplicaciones, porque es mucho menos costoso, porque solamente utiliza un diodo, y se puede analizar directamente. Veamos entonces, tenemos a nuestro diodo aquí, el diodo de potencia, circulación de corriente en este sentido, entonces en el semiciclo positivo se polariza directamente y tengo conducción hasta un voltaje máximo. En el semiciclo negativo no tengo conducción. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente que circula por aquí es la corriente que consume la resistencia, entonces sería el voltaje máximo sobre resistencia. Ese es el pico de la corriente. ¿Cómo está el voltaje en el diodo? Si vamos a considerarle ideal. En condiciones ideales, cuando hay conducción, tengo aquí 0 voltios, y cuando no está conduciendo, tengo todo el voltaje VM de la fuente. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿O todos estamos claros en esta parte? Sí, todo claro. Profe, todo claro. Ya. Es un poco recordar lo que ya habíamos visto en analógica, ¿no? ¿Qué tenemos entonces del rectificador monofásico? Como estamos trabajando ahorita con una fuente senoidal, podemos decir que el voltaje máximo es raíz de 2 por el voltaje de ingreso RMS, ¿verdad? El voltaje promedio de nuestra... Este es el voltaje máximo. El voltaje de salida promedio es simplemente un medio por la integral de 0 a pi. ¿Por qué? Porque nosotros, si analizamos de 0 a 2pi, ¿cuál va a ser el promedio en la onda? Si tengo aquí, perdón, menos voltaje máximo. El promedio de una onda sinusoidal es 0, si se analiza en todo el periodo. Por eso analizamos únicamente la mitad del periodo. Sería de 0 a pi de Vm, que es el voltaje máximo, por el seno de omega t, por el diferencial de omega t. ¿Listo? Entonces, aquí si ven, es muy importante ver esta ecuación, porque en este caso, yo estoy teniendo el voltaje promedio de una señal que es sinusoidal. Entonces, no pasa nada, yo resuelvo esta integral y me queda 2 sobre pi del voltaje máximo, que es 0.9 del voltaje de ingreso RMS. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si aquí no tengo un seno? Entonces, eso va a depender mucho de la forma en la que venga la señal. Entonces, tratemos de no acordarnos solamente de la forma final, sino de dónde viene esta fórmula final. ¿Ya? Si quiero el RMS, pues a toda esta ecuación simplemente le agrego la raíz, divido por la raíz de 2, que sería 1 sobre 2pi, la integral de 0 a pi, de Vm seno de omega t al cuadrado derivado de omega t, que me da 0,5 de Vm o 0.707 del voltaje de ingreso RMS. ¿Listo? La corriente de ingreso promedio es simplemente el voltaje de ingreso, la corriente de salida promedio, voltaje de salida promedio sobre 2, corriente de salida RMS, voltaje de salida RMS sobre R. La potencia, entonces, la potencia promedio de salida sería voltaje al cuadrado sobre R, o la corriente por voltaje. Potencia de salida RMS, simplemente trabajamos con los valores MS, y la eficiencia de nuestro sistema o de nuestro circuito va a estar dado por
la potencia de salida promedio sobre la potencia de salida RMS. Y esta potencia PD es simplemente que muchas de las veces cuando yo estoy trabajando con el rectificador, va a haber ciertos puntos en los que mi rectificador, por justamente el tiempo que toma o el tiempo que tiene de respuesta al diodo, voy a tener siempre pues, esta potencia que no está acorde a las demás. Entonces tengo este punto entre los dos, que es simplemente la resta de las dos potencias. Y lambda es el coeficiente de rectificación de nuestra onda. Vemos todos los valores del rectificador de media onda. La potencia de salida RMS y la potencia de promedio no son iguales. Entonces, esta es la potencia de volcado que decíamos. ¿Por qué no son iguales? Porque simplemente por las características de nuestro circuito y las características de nuestros componentes. La potencia de volcado se genera por la ondulación de la salida y a partir de la potencia de volcado podemos calcular el voltaje de ondulación. Entonces, esta potencia de volcado es debido a ¿qué? A que nosotros cuando rectificamos la onda se supone que deberíamos tener una onda o lo más lineal posible, ¿verdad? Pero tenemos nosotros esta onda, es decir, nosotros no tenemos lineal, no tenemos un voltaje continuo, tenemos esa onda que tiene una potencia de volcado y por lo tanto vamos a tener un voltaje de volcado o un voltaje de rizo, que es ese voltaje de ondulación. Todos estos son válidos o son aplicables si es que nosotros trabajamos con una carga R. Bueno, con otro tipo de carga también, pero ya tenemos que considerar ciertas cosas adicionales. Si yo trabajo con un tipo de carga que sea únicamente resistiva, aplico directamente todos los valores. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo ya cargas inductivas o capacitivas? El inductor, de acuerdo a la ley de Lenz, como ustedes recuerden, ¿yo qué voy a tener aquí? Al principio yo tengo la conducción de mi diodo, es decir, viene el semiciclo positivo, el diodo conduce y esta inductancia se queda cargada. En el semiciclo negativo yo tengo aquí un circuito abierto, pero resulta que aquí en la salida yo sigo teniendo un pequeño voltaje. ¿A qué se debe ese pequeño voltaje? A que voy a tener una corriente aquí. Es decir, voy a tener una pequeña conducción en ese punto. Entonces, este es el voltaje de ingreso. El voltaje de salida aquí debería hacerse 0, pero tengo un pequeño voltaje inverso. Y la corriente debería bajar hasta 0, pero no se descarga completamente y empieza a descargarse hasta este beta. Entonces, nuestro circuito ya no es de 0 a pi, es de 0 hasta beta. Esta parte de aquí, esta parte negativa de la onda, no nos sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es eliminarla, ¿verdad? Vamos a analizar entonces cómo eliminamos esa parte de la onda o cómo calculamos cuál es ahora nuestro nuevo circuito. Vamos a ver entonces, este va a ser nuestro circuito de aplicación. Tengo nuestra onda, el diodo, carga resistiva y la carga inductiva. ¿Listo? La circulación de corriente está en este sentido. La ecuación, por lo tanto, de este circuito, nos quedaría entonces, vamos a ponerle aquí como datos. Esta fuente, que le voy a poner BS, va a ser igual a seno de 200, a ver, pongamos 220 T, ¿ya? Listo, esa sería nuestra onda. O bueno, podemos ponerle la onda mejor que sea. Sería, a ver, voltaje máximo del voltaje de ingreso. Perdón, de la red eléctrica, voltaje máximo son 169, pongamos 170, ¿ya? Por el seno de 2pi por la frecuencia T, ¿ya? Esa es nuestra onda, es el voltaje de la red. Vamos a decir que tenemos una resistencia de 100 ohmios
y una inductancia de 0.1 henries. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces la corriente en nuestro circuito? ¿O cómo determino yo esa corriente? ¿Cómo me queda? ¿Qué analizaría aquí? Yo digo que este voltaje BS es igual a R por I de T más L por la derivada de I de T sobre derivada de T. ¿Ya? ¿Verdad? Esa es el circuito o cómo responde ese circuito. Ahora, esa ecuación que tenemos ahí, ¿qué es? Es una ecuación diferencial. Es decir, la solución de esta ecuación, ¿yo qué voy a obtener? ¿Qué necesito yo buscar de aquí? La corriente. Entonces, para obtener esa corriente, yo resuelvo esa ecuación diferencial y voy a tener dos tipos de respuestas. Esta corriente, entonces, a la final va a ser igual a tener una respuesta particular de T más la respuesta homogénea de la corriente, ¿verdad? La respuesta particular de la corriente es la que hay después de la respuesta natural. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta natural? Así, ¿verdad? Lo natural es que la corriente vaya en ese sentido, o la respuesta homogénea, digamos, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, sería cuando estamos ya en régimen permanente, considerado el diodo ya como un cortocircuito. Entonces, la corriente o la expresión, la solución particular de esta ecuación va a ser ¿qué? Voltaje máximo sobre Z. ¿Por qué Z? Porque voy a tener una impedancia, ¿verdad? Por el seno de omega T menos teta. ¿Por qué menos teta? Porque estamos trabajando como inductor. ¿Z qué es? Z es igual a la raíz de R cuadrado más L cuadrado omega cuadrado. Bueno, o si no sería 1 sobre L cuadrado, ¿no? Y teta es igual a la tangente inversa o al arco tangente de L por omega sobre R. Si es que en algún momento nos perdemos, me comentan, ¿sí? Esa sería la respuesta particular de nuestro sistema. Ahora, ¿cómo me queda la respuesta homogénea? La corriente homogénea de T, ¿a qué va a ser igual? A ser R por I de T más L por la derivada de I de T con respecto al tiempo igual a 0. Hago esa ecuación igual a 0 para sacar la respuesta homogénea y voy a tener un circuito es la respuesta de un circuito de primer orden, ¿verdad? Entonces, la corriente homogénea de T es igual al exponencial de menos T sobre tau, ¿verdad? Porque de aquí, si yo resuelvo esta ecuación, me va a quedar eso. Donde tau es L sobre R. Cuando yo tengo un circuito RC o RLC, tau es el tiempo de carga del inductor, que es L sobre R. ¿Hasta aquí estamos claros o no? Sí, profe. Bueno, de hecho, ya, muy bien. Entonces, como nosotros decíamos que la corriente de T es igual a la parte particular, a la solución particular de T, más la solución homogénea de T, esto nos quedaría igual aquí. A nuestro voltaje máximo sobre Z, por el seno de omega T menos teta,
más nuestro E a la menos T sobre tau, ¿verdad? Bien, este de aquí, cierto. Este de aquí tiene una constante. Porque estamos sacando la solución homogénea. Entonces aquí sería A. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Conocer ese valor de A. Vamos a ver entonces, para calcular A, ¿cómo saco yo esa A? ¿Qué necesito para calcular esa A? La condición inicial. Las condiciones iniciales, exactamente. Entonces vamos a tomar como que la corriente inicial en la bobina es 0 y por lo tanto igualamos la expresión a 0. Sería M sobre Z por el seno de omega T menos teta más A por E a la menos T sobre tau. Y esto es igual a 0. Aquí despejamos A y nos quedaría entonces que A es igual a menos el voltaje máximo sobre Z por el seno de menos teta, o lo que quedaría igual a tener voltaje máximo sobre Z por el seno de teta. Ese sería entonces nuestra A. Simplemente nos tocaría reemplazar y ya vamos a tener la expresión completa para I de T, que va a ser igual al voltaje máximo sobre Z por el seno de omega T menos teta y más el voltaje máximo sobre Z por el seno de teta por E a la menos T sobre tau. Si sacamos un factor común, pues podemos PM sobre Z, nos quedaría seno de omega T menos teta más seno de teta por E a la menos T sobre tau. ¿Listo? Ahora, por lo general, siempre es más conveniente que nosotros expresemos la función en términos no solo de T, sino de omega T. Porque lo que va a variar es, ¿no es cierto?, esta función omega T, que es nuestro ángulo. Entonces, simplemente tendríamos que expresar, porque aquí, si ven, nosotros tenemos una corriente en función de T, pero tenemos un seno de omega T. Entonces, es mejor expresar para que todo varíe en omega T. Simplemente expreso con omega T nada más. M sobre Z, seno de omega T menos teta, más el seno de teta por E a la menos omega T sobre omega T, omega tau. ¿Ya? Simplemente le puse un omega, como le multipliqué arriba, en el denominador también debo multiplicar. Ahora, ¿cómo estaba nuestra gráfica de la corriente? Nosotros teníamos aquí una corriente que venía así, empezaba a bajar y resulta que aquí es pi, ya debería ser 0, pero no, se hace 0 en un tiempo beta, ¿sí? Entonces, como vemos, el diodo va a permanecer polarizado, o vamos a tener una conducción de corriente más tiempo que los pi radianes, a pesar de que la señal del generador en pi ya es 0, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente debería ser 0. Entonces, nosotros deberíamos tener esta corriente en función, bueno, a ver, nosotros vamos a tener que determinar en qué punto se convierte este ángulo o en función de qué se convierte esta corriente o esta corriente tiene este comportamiento. Es decir, esta de aquí es el comportamiento de la corriente de dónde a dónde, de 0 a beta, ¿verdad? Porque de beta en adelante mi corriente es 0. Entonces, yo digo que esta ecuación es válida para cuando omega t es mayor o igual a 0, pero menor o igual a beta. Si es que omega t
es mayor o igual, mayor que beta nada más, no sería igual en este caso. Bueno, no, sí, igual también porque incluye. O menor o igual a 2pi, ¿cuánto es el valor de I de omega t? ¿Cuánto es el valor de la corriente desde beta hasta 2pi? 0. 0. 0. Exactamente. La corriente es 0. Nuestro sistema tiene una conducción y tiene una corriente desde 0 hasta beta. Entonces, esta ecuación que nosotros acabamos de sacar, que describe la corriente, es simplemente para un omega de 0 hasta beta. ¿No? Para todo mayor que beta y menor que 2pi es 0. ¿Listo? No sé si quedó claro cómo debemos proceder y cómo hacer la parte de los cálculos cuando nos toque hacer nuestra práctica. Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? No le escucho muy bien, si me repite, por favor. ¿Puede repetir la última parte? Lo de los rangos, porque me perdí un poco. Los rangos, ya. Ajá. Pero es que grafiqué solo el de la corriente. Déjeme graficar todo para que se vea mejor. ¿Ya? Pero yo voy a tener así, ¿no es cierto? Esta es la señal de voltaje de entrada. Esta de aquí le voy a poner mi señal de voltaje de corriente. ¿Ya? Entonces, con el voltaje de entrada, bueno, pongamos de primero señal de voltaje de salida. Mi voltaje de salida en este punto ya debería ser 0, ¿no es cierto? Pero resulta que yo tengo aquí una pequeña conducción debido a ese inductor, ¿verdad? Entonces, aquí mi voltaje no se hace 0 en pi, como teníamos cuando es una carga resistiva, sino se hace 0 en beta. Esto hace que la respuesta en corriente también cambie. Acá arriba le voy a poner respuesta en corriente. Entonces, mi respuesta en corriente debería haberse hecho 0 en pi, pero resulta que no, que yo sigo teniendo una corriente, sigue descargándose la corriente hasta beta. Hasta aquí es pi, esto de aquí es beta. ¿Bien? Entonces, esta ecuación está contemplando ya esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando, para sacar estos valores, estoy tomando en consideración, si ustedes recuerdan, cuando pusimos la solución particular, dijimos que es la solución cuando después de la respuesta natural, es decir, esta respuesta forzada que tiene la corriente, que obedece a esta ecuación. ¿Por qué es omega t menos teta? Porque ese teta que nosotros tenemos en ese punto es el desfase que hay entre voltaje y corriente. Porque estamos trabajando con un inductor, ¿no? No podemos olvidarnos de eso. Entonces voy a tener yo un Bm sobre z por el seno de omega t menos teta. ¿Ya? Entonces, al considerar eso, nosotros ya estamos considerando esta parte. ¿Cuánto es todo el periodo que yo debo trabajar? De 0 a 2pi. Entonces, ¿qué pasa en el resto? Desde beta hasta 2pi. De beta a 2pi, nuestra señal ya es 0. Entonces, es necesario que yo defina el rango en el que trabaja esta ecuación. Yo digo, muy bien, esta ecuación es válida únicamente para cuando mi omega t va de 0 hasta beta. Porque si que omega t ya es mayor que beta y es menor que 2pi, mi corriente ya es 0, porque ya tengo un valor de 0. No sé si me hice entender mejor. Sí, profe, gracias. Ya. Con todo voy a guardar estas láminas y les paso para que puedan revisar. ¿Ya? Bien, comprendida esta parte, entonces regresamos a nuestro sistema. Entonces aquí si ven, bueno, aquí yo tengo como phi, pero es teta a la final, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cómo arreglo pero esta parte cuando yo no necesito tener este voltaje negativo? Porque mi rectificador no necesita eso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Coloco un diodo volante. Este diodo volante se coloca en paralelo a la carga y es en polarización inversa. De tal forma que cuando está en el ciclo positivo, en el semiciclo positivo, el diodo 1 va a conducir, la resistencia consume la energía y el inductor va a almacenar energía.
como estaba funcionando anteriormente. Pero en el semiciclo negativo, el inductor que produce esta fuerza electromotriz ya no envía la corriente hacia la carga, sino envía hacia el diodo. Y esa corriente ya se dispersa o se disipa a través de este diodo. Fuerza a tener una conducción ese diodo. ¿Ya? ¿Cómo queda entonces la gráfica de la corriente? Este es el voltaje normal. El voltaje de salida ya se vuelve normal porque va a cero, ya no tengo la parte negativa. Pero la corriente, si ustedes ven, ya no baja directamente a cero. ¿Por qué? Porque todavía tenía yo aquí una corriente. Esta corriente nunca se disminuyó hasta cero. Lo que sí cayó a cero era el voltaje, pero el inductor estaba almacenando corriente. Por lo tanto, mi corriente en pi no va a ser cero. No va a ser como mi rectificador cuando yo tenía una carga resistiva. La carga resistiva, la corriente sí llega a cero, porque la resistencia no almacena, disipa energía. El inductor, como sí almacena energía, por eso mi corriente no llega a ser cero. ¿Perdón? Listo. Entonces, este diodo 2 lo que hace es que esa corriente que no se disipa del todo, que no llega a ser cero, tenga una conducción a través del diodo 2. Y así no afecta la respuesta de mi circuito. Veamos entonces este ejemplo, bueno, aquí ya lo realizamos, de este circuito con cargas de red. Bueno, dejamos planteada la ecuación que simplemente tendremos que despejar o reemplazar con los valores que tenemos. Veamos este rectificador monofásico de onda completa ahora. Cuando utilizamos este rectificador monofásico de onda completa es muy utilizado en la industria. ¿Por qué? Porque nosotros en la industria, ¿qué vamos a tener? Bueno, de hecho no, el trifásico es el más utilizado en la industria, pero ya vamos a pasarnos a las redes trifásicas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a trabajar con cargas que necesiten tener algún elemento de control o el switcheo de algún elemento que se produce a través de una corriente continua. Es decir, nosotros así trabajamos en la industria, vamos a requerir de una modulación que nos permita tener una corriente continua. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Rectificar la onda. Este rectificador monofásico de onda completa tiene 4 diodos, trabaja con 4 diodos que se polarizan, perdón, no se polarizan, que conducen de 2 en 2. Entonces, durante el semiciclo positivo, la conducción se va a dar a través del diodo 1 y del diodo 2, en este sentido, ¿no? Para el semiciclo negativo, en cambio, la conducción se va a dar a través del diodo 3 y del diodo 4. ¿Sí? El diodo 1 y el diodo 2 están polarizados, están apagados cuando estamos en polarización inversa. La eficiencia de este rectificador y el factor de ondulación son mucho mejores que del rectificador monofásico de media onda. Obviamente, ¿no? Voy a tener un porcentaje de corriente continua mucho más alto. Características entonces de este rectificador. El voltaje máximo sigue siendo raíz de 2 por el voltaje de ingreso RMS, el voltaje promedio de salida 1 sobre pi, de la integral de 0 a pi, del voltaje máximo por el seno de omega t por el diferencial de omega t, que sigue siendo 0.9 del voltaje de ingreso RMS. El voltaje de salida RMS es 0.707 del voltaje máximo, es decir, si ven, nuestra eficiencia es tal que el voltaje de salida RMS es igual al voltaje de ingreso RMS. ¿Sí? Entonces tenemos una eficiencia bastante buena. La corriente máxima, voltaje máximo sobre resistencia, en caso de tener una resistencia, la corriente de salida promedio, 2pi por la corriente máxima, la corriente de salida de RMS, 0.707 de la corriente máxima, la potencia de volcado, que va a ser mucho menor, y la eficiencia es del 48.2%. Perdón, la eficiencia es del 81% y el rizo que tenemos es del 48.2%. Listo. ¿Alguna consulta? Hasta este punto. ¿No? Bien. Vamos a ver entonces la práctica para el día de hoy. Vamos a aplicar estos rectificadores monofásicos.
¿Cómo trabajamos entonces? Bueno, tenemos aquí los objetivos de la práctica, las características generales de la práctica y la teoría que acabamos de ver, ¿no? Complementada con algo más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a implementar este circuito, ¿ya? Tenemos un diodo, una carga R, una carga RL. Entonces, primero, vamos a implementar o simular un circuito con una carga únicamente resistiva. Armamos un circuito monofásico, rectificador de media onda monofásico, con una carga puramente resistiva. Obtenemos las formas de onda de voltajes, del diodo y la carga, y la forma de onda de la corriente. Luego nos pasamos a un circuito RL, ¿ya? Pero vamos a colocar un inductor de 0,8 henrios. Y para la tercera medición, vamos a realizar con el mismo circuito RL, pero colocamos el diodo flotante. ¿Listo? Y finalmente vamos a hacer un rectificador de onda completa con carga resistiva de 200 ohmios, colocar en una carga capacitiva en paralela de resistiva y una inductancia en serie de resistencia. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Veamos cómo vamos a poner. Este es el circuito que debemos realizar. Medimos voltaje y corriente con una carga primero solo resistiva y luego resistiva e inductiva. Colocamos el diodo. Bueno, vamos a hacer capturar cada circuito y vamos a realizar primerito los cálculos. Con la carga puramente resistiva, lo que estamos calculando y lo que estamos simulando. Y con la carga resistiva inductiva. Resistiva, sí, inductiva, RL, ¿ya? Por ejemplo, aquí, digamos, yo saco el valor máximo, puedo simular el valor máximo, el promedio, el RMS, pero digamos que la potencia promedio no puedo simular, pero puedo calcular también la eficiencia. ¿Cuál va a ser la diferencia con los datos calculados? Que yo calculo usando los datos que me dan en la simulación. ¿Listo? Con diodo flotante. Y finalmente aplicamos esta tabla de aquí. En este de aquí no vamos a hacer cálculos. Sí, no nos vamos, bastante complejos los cálculos cuando ya tenemos un inductor, un capacitor y un rectificador de onda completa, entonces por eso solo vamos a medir, ¿sí? Entonces, primero, cuando el capacitor y el inductor son cero, es decir, solo con la resistencia de 200 ohmios. Luego vamos agregando capacitor, luego agregamos más capacitancia y finalmente agregamos capacitancia e inductancia. Y vamos tomando los valores. Nuevamente, si es que en la tabla hay algún valor que no puedo medir en MATLAB, no hay problema. Lo que hago es calcular en función de los valores medidos en la tabla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Práctica contaría, ya sería para la siguiente viernes. Claro, sería para el siguiente viernes. Pero bueno, todavía tenemos una hora para trabajar aquí, ¿no? Vamos a ver la simulación. Voy a mostrar así mismo. Este es rectificador de onda completa. ¿Listo? Entonces, si yo estoy tomando valores de RMS, valor promedio, simplemente para los valores de voltaje y de corriente, ¿no? Simplemente es para mostrar. Entonces hago correr. Ay, pero estaba con mucho tiempo. Esperemos que salga bien. Ya, aquí tengo. Voltaje, corriente en la carga, voltaje en la carga. ¿Por qué tengo así? Creo que tengo, espere, bueno, lo he puesto aquí. Estoy con 0 de capacitancia y debo estar con 0 de inductancia. Sí, tengo la carga puramente resistiva. ¿Listo? Pues voy sacando los valores que necesito. Tengo también para medir potencia y todos los elementos. Igual aquí tengo la fuente de voltaje que ustedes ya trabajaron. Voy a poner una amplitud pico de 311. Bueno, ahí le puedo poner la amplitud. A ver, el voltaje pico o el voltaje máximo de nuestra red eléctrica. Sí, está muy alto. ¿Listo? Los diodos, igual sacamos de aquí de la librería. A ver, déjenme abrirle. Nuestra librería siempre va a ser la Simscape, ¿no? Vamos a necesitar cosas extras, pero siempre nos basamos en la Simscape.
eléctrica, después el Power System, Fundamental Blocks, elementos, ¿ya? Aquí está el diodo. A ver, ¿dónde está el diodo? Ya se me perdió. Creo que es este de aquí, no. Básico. Que es en Power Electronics. Perdón. Es en Power Electronics, ¿no? Son generadores de ondas. Y aquí tenemos, es este el diodo. Aquí está nuestro diodo. Es este, sí. Este M que tenemos aquí nos va a permitir medir la corriente y el voltaje en el diodo, ¿no? Pero ahí tenemos el ánodo y el cátodo y es un diodo normal. Nosotros abrimos, le dejamos tal y como está. El voltaje en polarización inversa, 0.8, corriente inicial no tenemos, las resistencias dejamos tal como están las características de construcción del diodo. Utilizamos este diodo. El capacitor, la resistencia, ustedes saben cómo obtener, son los RLC branch, y estos valores pues ya los sacamos de la librería, en Measure, en Additional Measurement, por ejemplo, aquí tenemos ya el valor promedio, aquí nos permite medir, bueno, no es frecuencia, aquí está para medir la potencia, la activa y la reactiva. Bueno, ese es para potencia trifásica, aquí tenemos para sacar el valor RMS. ¿Listo? Bien, entonces, iniciamos. Les voy a abrir las sesiones de grupo para que puedan ir ingresando. Y yo mientras tanto, les voy subiendo todos los archivos al grupo de WhatsApp igual porque no tengo todavía acceso. Una pregunta. Dígame. ¿Las prácticas siempre duran una semana o dependiendo van a durar 1 o 2 semanas? Dependiendo de la práctica van a durar entre 1 y 2 semanas. Gracias. Ya, no hay problema. ¿Listo? Ingresen nomás. La práctica de hoy es bastante sencilla, no es muy complicado.